Le pediría ahora al doctor Tapia que siga él con la siguiente presentación. Gracias, doctor. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por realmente el licenciado Héctor Valle pues ya dijo lo que había que decir. Entonces, ya nos podemos ir. De manera muy sucinta y muy clara. Así es que yo voy a agregar algunas cosas, pero mi planteamiento va a ser mucho desde la perspectiva de mi área de trabajo, que es la salud pública. Y vamos a explorar algunos elementos que están por ahí en la idea de estos conceptos que quiero y que compartimos. Ante todo, estos tres temas es básicamente, por lo menos de nuestra parte, y aquí me acompañan parte del equipo con el que trabajamos todos estos conceptos y procesos, de la visión que tenemos, ya lo decía Héctor, de cómo conceptualizamos hoy a la salud digital, y voy a tomarme unos minutos para eso. Después, las áreas en donde se ve potencial de aplicación en la salud pública. Y tercero, cuáles son los facilitadores que hoy nos da la IA generativa para un tema que ya he expuesto aquí en la academia, que son generar las intervenciones personalizadas de salud pública. Bueno, retomando el primero, para nosotros queda claro, y se mencionó ya, que esto es la integración facilitada por tres revoluciones. Una revolución que se viene desde todo lo que hemos avanzado con las plataformas de conectividad y capacidad tecnológica, y lo mismo, todo esto lo podemos ver en relación al crecimiento exponencial del conocimiento que tenemos del ser humano, pero no solo del ser humano, sino de los factores que impactan en el ser humano, tanto psicológicos como ambientales, como la interacción. Y justo conversando hace unos minutos con el doctor Juan Garza, toda esta visión que se ve de una salud que la hace factible, comprensible y que puede tener incluso visos de una operatividad mucho más de la que hemos tenido en el pasado. Pero sin duda, con todos estos procesos de cómo ha evolucionado la capacidad analítica, pues nos llevó hoy a la consolidación de una inteligencia artificial mucho más práctica, porque la inteligencia artificial ha estado aquí ya muchos años. La cosa es que se generó un marketing y una habilidad para usarla. Entonces antes se utilizaba pues en elementos un tanto acotados, pero hoy se socializó, hoy se democratizó ese uso, y voy a dejarlo entre comillas democratización porque depende mucho del acceso que tengas a todos estos, pero hoy sabemos muy bien. Pero lo interesante de esto es que prácticamente quien ha salido beneficiado de todo esto es la medicina clínica y la parte de biomedicina. Y poco hemos reflexionado sobre cómo puede beneficiar a la salud pública, el quehacer de la salud pública. Y eso es de lo que me voy a centrar la conversación. Entonces, pasando al tema de en dónde puede y dónde funciona. Pues tenemos cuatro áreas. La primera es que nos permite, porque recuerden, en la salud pública nuestro objetivo es la población, pero hoy en día esa población pues está clarísimo que está integrado por individuos, hombres y mujeres, niños y niñas, etc. Entonces, el conocimiento que hoy tenemos gracias a estos ecosistemas nos permite caracterizar a la persona, pero enriquece también a la población, y a su vez que se enriquece la información de la población, se enriquece el conocimiento que tenemos de la persona. Entonces vamos a abundar en esto un poquito más. El segundo tema es la comunicación efectiva, y vamos a decir a qué me refiero con que aseguremos cómo toda esta inteligencia artificial nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, acelerar y ampliar la causalidad en salud pública. Hoy tenemos metodologías muy claras, muy bien estructuradas,
estudios prospectivos, retrospectivos, casos y controles, observacionales, que nos ayudan a buscar la relación causa-efecto. Bueno, aquí entra uno de los beneficios que puede tener. Y por último, pues, ¿por qué no beneficiar la eficiencia del sistema de salud? Que valdría la pena, y ya el licenciado Héctor Valle ya mencionó algunos elementos que pueden funcionar. Pasamos al primero. Pues básicamente es, ¿cómo conocemos más esta visión colectiva? Pues básicamente, y de manera muy, muy simple, puedo resumirlo, en la integración de datos. La integración de los datos que lo permite en una forma mucho más clara, de calidad, cuidada, vinculando los datos estructurados y no estructurados, y obviamente la posibilidad de aplicar la minería de datos para rescatar esa diversidad de fuentes de información. Y eso nos lleva a la posibilidad de un monitoreo de condiciones sociales y biológicas, es decir, una vigilancia epidemiológica que está todavía, digamos, en el siglo XIX. Tenemos hoy una vigilancia epidemiológica pasiva, muy desactualizada, que depende mucho de estrategias, pero que eso puede ser generada y llevada a una dinámica mucho más, casi llegando, me anticiparía, al tiempo real, dadas las características que podemos tener. Obviamente esto llevaría a la detección de patrones y de tendencias, y no solo de brotes o epidemias, sino incluso de comportamientos que vamos a conversar mucho más individualizados. Obviamente un análisis más dinámico, porque recuerden que la interacción del ser humano con su medio, su ambiente, pues no es estático, y eso lo vivimos todos los días. Es algo que hoy, gracias a estas metodologías, nos permite integrar y asimilar y aprovechar ese dinamismo. Y obviamente mejorar la métrica, ya lo que decía, tratando de llegar en la medida de lo posible al tiempo real, en donde sea factible. Y no es totalitario, podemos empezar de una forma mucho más gradual. Y obviamente llegar a este concepto de intervenciones hiperlocales. Aquí hablamos de políticas nacionales. Sí, está muy bien, el marco nacional de conducción de políticas, pero al final, con todas estas capacidades, nos lleva a incluso hacer segmentaciones sociales mucho más finas, más precisas, con diseño adaptadas a ciertas comunidades, acorde a su cultura, a sus usos y costumbres, etcétera, y por lo tanto priorizar mucho más esas intervenciones acorde a su contexto social, económico y de vulnerabilidad. Pasemos al segundo punto, que es esta comunicación mucho más efectiva, generacional. Yo no sé si lo tengamos claro, pero estamos hoy conviviendo con 8 generaciones. Y aquí pues vamos desde los que ya casi llegamos a la parte silenciosa, pero también con los que empiezan en este año, que son los beta, porque los alfa son los que nacieron entre el 2010 entre el 2010 y el 2024 como nativos en lo digital. Los que están naciendo este año, a partir de este año, son nativos en la inteligencia artificial. Entonces, con todos estos no podemos mandar el mismo mensaje. Ya no digan del coman frutas y verduras, no, sino cómo le digo coman frutas y verduras a una generación que utiliza unos métodos de comunicación y otros que solo lo ven por TikTok, o que el mensaje no puede pasar más de 30 segundos si no lo ven. O sea, todo eso tiene que ser adaptado, y estas herramientas, estos ecosistemas nos permiten hacerlo. Pasemos al cuarto punto, que es el de cómo conocer más sobre la causalidad en salud pública. Obviamente, y no voy a entrar al detalle, pero es gracias a que tenemos una mayor capacidad de analizar los grandes poblaciones, de analizar y hacer seguimientos mucho más precisos, individualizados, y hacer estudios mucho más complejos, y obviamente involucrar en esta causalidad las opiniones sociales, el conocimiento de lo que opina, piensa
y que relaciona la sociedad con la causalidad. Y obviamente, ya se mencionó aquí también, la gobernanza que todo esto implica para asegurar la privacidad, el consentimiento, la trazabilidad y lo de las aplicaciones prácticas con los asistentes virtuales y los modelos predictivos para la planificación poblacional. Y por último, este concepto de la eficiencia operativa del sistema de salud. Y aquí se enumeran algunos, pero es desde mejorar los procesos operativos, desde los temas incluso de capacitación del personal, de la aplicación de ese conocimiento de manera mucho más práctica, de la incluso control del financiamiento y la entrega de cuentas, romper con los elementos de oscuridad de los procesos de asignación y distribución de contratos en el sector salud, etcétera. Entonces, tiene grandes beneficios y que son muy, muy factibles de operar. Entonces, pasemos a qué se necesita. Pues aquí hay una lista que podríamos gastar el resto del tiempo en esto, pero básicamente son tener claros los estándares y un marco de políticas para ejecutarla. La interoperabilidad de sistemas, me parece muy interesante la propuesta de Héctor Valle, de ya no hablar de expediente, que estoy totalmente de acuerdo, sino de hablar de esos centros de la nube que están caracterizados por lo que es cada individuo, pero a su vez para enriquecer la interacción del conocimiento de esos individuos, es lo que toqué en el primer punto, de que esos individuos enriquecen la visión poblacional y viceversa. Después tienes la disponibilidad que ya dije de datos estructurados y no estructurados, la conceptualización hacia esto de ya no solo la medicina personalizada, esa intervención curativa, que también puede ser preventiva, pero acá estoy hablando ya de intervenciones acorde al contexto, en el marco de una salud, en el marco de la contextualización económica y social de un individuo, que cuando estamos en la práctica médica literalmente es olvidada. Se toma como que todo mundo entiende el discurso del profesional de la salud que está lanzando y que va a entender la importancia del apego y del control de su alimentación como si entendiera todo el mundo igual, y no es cierto. Entonces, en síntesis, se necesita un desarrollo de talento humano ad hoc a este proceso, y puedo decir aquí que la doctora Sepúlveda, como directora de la Facultad de Medicina, trae esa visión en que ya hoy el médico en formación, hombres y mujeres que están dentro del proceso de convertirse en profesionales de la medicina, tienen esa visión de ya ser digitales, de ya usar, aprovechar y potencializar su capacidad a través de estos procesos. Esa es la tendencia de los programas mundiales. Y obviamente tener un proceso claro para la implantación y aplicación. Entonces son las condiciones. Entonces vamos al punto 3 para ya terminar, y es ¿cómo está esto de la personalización? Pues vean este esquema, que espero que sí, se ve muy bien, qué bueno, lo ven mejor ustedes que yo aquí, pero pueden ver todos los elementos que están involucrados en esta visión tridimensional del ser humano, de la visión biológica, en donde está lo genético, en donde está su conocimiento de sus indicadores y de sus biomarcadores, la parte ambiental donde influye desde el clima, el ambiente, las condiciones de espacios libres, de posibilidad de cómo conviven con su medio, y después tenemos el ambiente social que va desde la seguridad ciudadana hasta los conceptos económicos, los conceptos de educación y de valores que se tienen alrededor de las familias y las comunidades. Esto entonces, alimentado de esa parte en un marco mucho más de todo lo que es la gobernanza desde el acceso a la información, el consentimiento, el buscar que exista ante todo, y también Héctor lo dijo, por eso dije que de entrada ya había dicho todo, es el tema de la equidad. Y sí, se corre el riesgo de que con esto estemos todavía haciendo más amplia esa brecha, que de por sí existe, es dolorosa,
digamos, que lastima a cualquier profesional, a cualquier responsable servidor público. Debe de ser algo lastimoso en el sentido de saber cómo hay poblaciones que no tienen acceso y que no tienen manera de cambiar ese contexto, por más incentivos económicos o de lo que quieran darles, eso no cambia esa visión de vivir en esas comunidades tan alejadas, tan distantes y que además están aislados de cualquier innovación. Entonces, yo creo que si ponemos el cerebro humano trabajando alrededor de las opciones que este ecosistema digital, la inteligencia artificial y muchas otras herramientas más nos permiten hacer que esa población se incorpore y sea parte real de los beneficios de la salud. Y no es teoría. En lo personal, con el equipo que tengo el gusto de trabajar, es que lo hemos demostrado, que es factible llegar a esas poblaciones, pero siempre que diseñes lo que vas a hacer tienes que tenerlos en mente, porque no es lo mismo estar aquí en la colonia Roma a estar digamos, en la Sierra Tarahumara, en donde prácticamente es difícil el acceso a cualquier servicio, etcétera, pero no está tan lejos, ¿eh? Aquí en el Estado de México incluso hay condiciones igual de vulnerables que no hay ni manera de tener servicios. Entonces, yo creo que ese es un tema central. Y después, el siguiente elemento, que es el que voy a mostrar en la siguiente lámina, es la gama de todo lo que hoy tenemos desde una perspectiva de lo que está en el marco de la inteligencia artificial. Los datos sintéticos, todo lo que son las distintas plataformas que pueden ser agrupadas y llevadas como herramientas que auxilian, y ahí lo pueden ver, no lo voy a repetir, y que pueden estar sumándose para hacer una inteligencia artificial generativa aplicada. Ya no teórica, sino aplicada y llevada al impacto de las personas bajo dos dimensiones, la dimensión de la parte de la línea de vida y también desde la perspectiva de la población y del individuo. E insisto en esos dos elementos. Y termino con dos reflexiones, con dos láminas, con tres reflexiones. Uno, yo creo que sin lugar a dudas, hoy la IA generativa nos trae la capacidad de revolucionar la forma en que concebimos, recolectamos, integramos y utilizamos la información en salud, justamente para que pueda ser más personalizado, proactivo y enfatizo equitativo. Y por último, el que sí, sin lugar a dudas, potencia, amplía, lo lleva a niveles posiblemente en una visión inimaginable de diseñar, implantar, medir y ajustar las intervenciones en salud. Lo que hemos hecho en el pasado en algunas cosas ha demostrado utilidad, pero en otras no. Entonces necesitamos ahora llevar a buscar qué sí genera una intervención. Y un tema claro a mencionar podría ser todo el tema de las enfermedades crónico-metabólicas, que hoy constituyen el gran peso de carga de enfermedad de nuestras poblaciones, y no solo de México, sino del mundo. Y por último, sin duda tenemos que tener presente, y esta es una evolución natural, de que para la aplicación, la implantación de esto, se requiere de ser totalmente muy responsable y sobre todo en los marcos éticos. Los éticos para que se potencie realmente el quehacer de la salud pública. Y pues con esto doy por concluido y agradecer su atención. Muchas gracias.